Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández. Estamos en la continuación de esta serie interesante. Sé diferente. Mucha gente que no es de nuestra iglesia, que nos sigue a través de las redes, han estado emitiendo opiniones sobre esta serie, la cual les ha parecido necesaria e interesante. Abordar sé diferente es un tema amplio, muy general. Y hemos estado durante estos domingos y estas semanas tratando diferentes aspectos de eso de ser diferente. El domingo pasado tratamos acerca de una persona diferente y hablamos de ese personaje interesante del Antiguo Testamento, compañero de Josué, llamado Caleb. Y vimos que en este hombre había un espíritu distinto, diferente a los demás. Y les prometí que hoy íbamos a hablar acerca de una iglesia diferente. Yo estoy basando esto en la primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 10. Y precisamente gracias a los maravillosos documentos que nos brinda el Nuevo Testamento, mire, tenemos la posibilidad de tener acceso a información valiosa acerca de iglesias, diga iglesias, a quienes el apóstol Pablo escribiera para orientarlas, edificarlas y en algunas ocasiones para reprenderlas, para regañarlas, pues. O también encontramos que el apóstol Pablo también les escribía elogios, es decir, reconocimientos. Pablo, por ejemplo, escribió a las iglesias siguientes, por ejemplo, a la iglesia de Roma, a la iglesia de Corinto, 2 cartas les escribió a estos hermanos. Les escribió una carta a los hermanos de Galacia, a los hermanos de Éfeso, a los hermanos de Filipos y a los hermanos de Colosas. Y precisamente la carta a la que me voy a referir hoy, a los hermanos tesalonicenses, les escribió en 2 ocasiones esas cartas maravillosas. Pero fíjense, esto de las cartas a las iglesias, les tengo otro detalle. Por otro lado, encontramos en el libro de Apocalipsis a Juan, este maravilloso autor que recibe esta tremenda revelación donde el Señor recoge el velo para que él pueda ver estas cosas extraordinarias. Estando allí en la isla griega de Patmos, dice la Biblia que él estaba allí por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Es decir, se trataba ese momento de un período lleno de perturbaciones y persecuciones violentas contra la iglesia que apenas estaba naciendo. Pues allí el Señor Jesús le ordena que escriba precisamente a 7 iglesias. Y le ordena a Jesús, escribe en un libro lo que ves, lo que él observa en esa extraordinaria revelación, y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y la última carta a la iglesia Laodicea. Eso está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Ahora, yo quiero resumir lo que el apóstol está tratando de decirle a estas congregaciones. Escribe al ángel de la iglesia. Y la mayoría de autores coinciden, y yo también me uno a ellos, en que se refería precisamente al obispo o al pastor de esa congregación. Es decir, y esto es importante, los pastores recibimos la información que transmitimos a la iglesia
Porque los pastores delante de Dios somos los responsables de llevar adelante la grey de Dios. Y algún día los pastores tendremos que dar cuenta delante del Señor por las ovejas que nos entregó. Por eso el ser pastor no es una cuestión sencilla, es algo que asume una responsabilidad inmensa, primero con Dios y luego con la sociedad. Entonces él le dice, escribe al ángel de la iglesia. Y este mensaje lo voy a resumir de esta manera. A la iglesia que estaba en Éfeso, era la iglesia que había abandonado su primer amor. Esto está en Apocalipsis capítulo 2. Aborda el capítulo 2 y parte del capítulo 3. A la iglesia Esmirna, en resumen, le dice que esta iglesia sufre persecución. Le anima a eso, a seguir fortalecida frente a la terrible persecución. La iglesia que estaba en Pérgamo era una iglesia, escuchen, una iglesia que necesitaba arrepentirse. Aquí hay reprensión. La iglesia que estaba en Tiatira era la iglesia que tenía una falsa profetisa. Ay, ay, ay. Sardis, entre las cosas que el Señor le dice, y en resumen, era la iglesia que se había quedado dormida. Y la iglesia que estaba en Filadelfia era la iglesia que había esperado con paciencia. Quizás uno de los mensajes en las iglesias más hermosos es a la iglesia que estaba en Filadelfia. Y cierra con la iglesia de Laodicea, quizás una iglesia a la cual el Señor le habla con mucha más dureza, con mucha más confrontación. Y es la iglesia que estaba tibia e insípida ante Dios. Como verán, cada una de ellas, o a cada una de ellas, había un mensaje específico, muy específico. Y saben, eso nos da una idea a nosotros interesante. No todas las iglesias tenemos una misma condición. Quizá todas las iglesias cristianas evangélicas conservadoras de la doctrina partimos de un punto que lo vamos a llamar esencia. Tenemos una misma esencia, una misma naturaleza, pero no siempre nos comportamos igual. Una misma esencia, pero no siempre todos respondemos a esa esencia, a esa naturaleza. Y precisamente el contenido del mensaje de la iglesia de Filadelfia era la iglesia que había esperado con paciencia. Pues pensando en esta conferencia me dediqué a desarrollar esta información para darles una idea de la naturaleza de cada iglesia mencionada, para llegar entonces a encontrar un punto en alguna de ellas que nos ayude a encontrar un modelo de una iglesia diferente y por qué. Este modelo es así. ¿Y por qué es ese modelo así? Encontrar puntos que realmente nos animen a nosotros a vivir en consonancia con la iglesia que Dios desea. Muchas veces nuestras iglesias están hechas a nuestra medida, pero no es la medida de los hombres para la iglesia, porque ninguno de nosotros, por muy grande que sea en la obra del Señor, y me estoy refiriendo a líderes, a pastores, a ministros, por muy grande que sea, jamás se nos ha dado la autorización o la autoridad para conformar la iglesia. La iglesia ha sido conformada con sus medidas y a la manera de Dios, dígame a eso. Ahora, viendo todo esto, existen muchos ejemplos y muchas malas imitaciones. Y esto es algo que nos obliga a examinar entonces las conductas de algunas iglesias, tanto en el plano neotestamentario como en la actualidad. Nosotros somos una iglesia, Centro Evangelístico Peniel, y como tal debemos imitar a aquellas iglesias que posean buen ejemplo.
tomar lo bueno y desechar lo malo. El caso esta mañana a imitar es precisamente la iglesia ubicada en Tesalónica. Una información breve acerca de esta ciudad. Fue fundada en el año 315 por Casandro y dio este nombre a esta ciudad por su esposa. En los días de Pablo, esta ciudad contaba con unos 290,000 habitantes y era una ciudad muy importante desde la perspectiva militar y económica. La iglesia de Tesalónica se convierte en lo que yo llamo un paradigma para la iglesia del siglo XXI. El término paradigma se origina en la palabra griega paradeimá, que a su vez se divide en dos vocablos, para junto y deimá modelo, que en términos muy generales etimológicamente significa modelo o ejemplo y a su vez tiene las mismas raíces que demostrar. En una sola palabra, un paradigma es un modelo, es algo que está para demostrar algo. De manera pues que esta iglesia tesalónica se convierte en un paradigma, en un modelo a seguir por esta iglesia del siglo XXI. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué debemos imitar a esta maravillosa iglesia? Antes de responder a esa pregunta, que es el cuerpo de nuestra conferencia del día de hoy, vamos primero a corroborar su impacto. Vamos a corroborar si realmente resiste el hecho de ser imitada por otras congregaciones. Y debo decirles lo siguiente: usted no puede dar testimonio de sí mismo. Jesús lo dijo, yo no puedo dar testimonio de mí mismo. Las palabras que yo les he hablado, ellas darán testimonio de mí. De manera que quien va a dar ejemplo, va a dar referencias, y que esas referencias sean resistentes, son otras personas. En el caso, por ejemplo, que estamos hablando, no eran los mismos tesalonicenses que iban a dar testimonio de ellos, porque ellos son parte. Y cuando somos parte de algo, pues generalmente, emocionalmente, nos amarramos a eso y podemos emitir opiniones muy amañadas a nuestra percepción. Por lo tanto, es muy importante que sean otros los que den testimonio de el ejemplo. Y en este caso, el testimonio de esta iglesia es reconocido nada menos y nada más que por el apóstol Pablo. Porque hemos conocido, decía el apóstol Pablo, porque hemos conocido, hermanos amados de Dios, vuestra elección, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. ¿Quién está diciendo eso? El apóstol Pablo. Cuando usted lee las dos cartas a los tesalonicenses, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo le escribe en dos ocasiones, escuche bien, y en esas dos ocasiones el apóstol insiste en reconocer la influencia de esta iglesia más allá de su ciudad, es decir, de Tesalónica. Me llama la atención cómo el apóstol reconoce el impacto de esta iglesia, no solamente en su ciudad donde ellos vivían, sino más allá de su territorio, y eso es muy importante. Qué bueno es que hablen bien de nosotros. Y la pregunta que los epistas debemos hacernos esta mañana es: ¿qué dice nuestra ciudad acerca de nosotros? ¿Qué dice nuestra comunidad acerca de esta congregación? ¿Te has hecho esa pregunta? Y sabe, cuando nos hacemos esa pregunta, no la colectivicemos. No hablemos de todos, hablemos de manera individual. ¿Por qué?
Porque lo bueno o malo que nosotros hagamos como individuos es un impacto negativo para toda la colectividad. ¿Me estoy explicando? Si usted es una persona que se porta bien y da testimonio, usted es un añadido capital a esta congregación. Pero cuando un miembro de esta iglesia se porta mal y da mal ejemplo, vaya, nos está haciendo un tremendo daño al resto del cuerpo. ¿Se entiende eso? Toca el que está a su lado y dile, pórtate bien. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti. Debemos cuidarnos porque cuando nos cuidamos como individuos, estamos cuidando el cuerpo. Diga, cuando yo me cuido, cuido al cuerpo. Porque tú no eres una isla, tú no andas por allí solo, no. Formas parte de un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. La siguiente pregunta es, ¿en qué debemos imitar a los hermanos de esta iglesia? Hay algunos detalles aquí que voy a ir desarrollando. Y la primera cosa que yo observo y que me impacta mucho, que por cierto, estamos adoleciendo mucho en este tiempo en la iglesia del siglo XXI, y no solamente hablo del centro evangelístico, hablo de la iglesia en general, es que estos hermanos fueron personas fieles, fueron leales. No hay una cosa más hermosa que la lealtad. Ser leal es un valor maravilloso, distintivo. Y estos hermanos fueron leales, fueron fieles a sus maestros y soportaron la persecución. Es decir, a pesar de lo rudo, de lo difícil de la persecución, ellos nunca abandonaron lo que sus maestros y líderes les enseñaron. Y yo veo dos cosas muy importantes. Primero, estos maestros, entre ellos incluyendo al apóstol Pablo, fueron verdaderamente influyentes en la vida de estas personas. Y por otro lado, estas personas fueron suficientemente leales que valoraron el esfuerzo y el amor con que estos maestros y líderes les enseñaron. Dice, también, dice el apóstol, también os hicisteis imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo. Esta era una iglesia verdaderamente leal a lo que sus maestros les habían enseñado. Fíjense que el apóstol Pablo usa aquí la palabra imitadores, es decir, repitieron una conducta. Las cosas buenas deben asumirse y repetirlas, las cosas malas hay que desecharlas. Y entonces estas personas estaban imitando a sus líderes. Y luego muestra que era una iglesia centrada en Dios, porque dice, y del Señor. No solamente imitaron a sus líderes, sino que imitaban al Señor a pesar de la fuerte y brutal persecución que estaban experimentando. Esto es bien interesante lo que estoy diciendo esta mañana, porque quiero contextualizar esto. Nosotros, en nuestra realidad como iglesia, no estamos siendo perseguidos a la manera en que esos hermanos fueron perseguidos. Pero estamos viviendo un tipo de crisis. Estamos viviendo un tipo de situaciones. Y en situaciones como estas es cuando usted debe valorar lo que se le ha enseñado. Es cuando usted debe ser leal con la doctrina, leal con la palabra que usted ha estado recibiendo. La crisis no es una excusa para un verdadero cristiano. La crisis no es una excusa. La crisis para un verdadero cristiano es una oportunidad para dar testimonio de Jesucristo a los que están aporreados, a los que están entristecidos. Que vean en esta iglesia y en cada persona de esta congregación una gente diferente, una iglesia distinta que está afrontando las cosas a la manera de Dios. Hay gente que en medio de la crisis está abandonando a Cristo. Gente que en medio de esta situación está renegando incluso contra Dios. Y nosotros
si somos leales a lo que a lo que se nos ha enseñado y a lo que dice la palabra del Señor, nosotros hemos aprendido aquí, nos hemos entrenado aquí para dar gracias a Dios en todo y por todo. Así que hoy levanta tu mano y dile: gracias, Señor, gracias porque estás conmigo en medio de esta situación. ¿Con qué facilidad algunas personas se apartan del verdadero camino? Ese fue el caso, fíjense, a diferencia de los hermanos de Tesalónica, a diferencia en el caso de los Gálatas. Pablo tuvo que confrontarlos y decirle: ¿Quién los está manipulando a ustedes para que se aparten de la fe? Ustedes están embrujados. ¿Quién los embrujó a ustedes? Y reprende a los hermanos Gálatas, porque en medio de una situación, en enseñanzas que estaban pululando, ellos entonces comenzaron a apartarse del verdadero evangelio de Jesucristo. Que esa no sea la reprensión para nosotros, que más bien sea el elogio, porque podemos manejarnos en esos dos extremos, la reprensión o el elogio. En el caso de los Gálatas, el apóstol los reprende, pero en el caso de los hermanos tesalonicenses los elogia y los reconoce. Bendito sea el Señor para siempre. No fueron fieles a sus pastores. Los Gálatas no fueron fieles a sus pastores. Son los que crean divisiones. Son los que crean hendiduras en la vida de la congregación. Estos hermanos tesalonicenses, y es algo que tenemos que aprender e imitar de ellos, estuvieron preparados para situaciones extremas como la persecución. ¿Te has hecho tú la pregunta, esa pregunta personalísima? ¿Estaba yo preparado para lo que estoy viviendo hoy? ¿Te has hecho esa pregunta? Quizá no, porque todo esto que estamos viviendo, como ya lo hemos dicho, es algo relativamente nuevo para nosotros los venezolanos. Pero fíjate, aunque inconscientemente no hayas estado preparado, hoy esa inconsciencia, por la formación, por la enseñanza que has recibido, te está dando herramientas para responderle a lo que estás viviendo. Porque entonces nos preguntaríamos: bueno, ¿y dónde quedó todo lo que se nos ha enseñado? ¿Dónde quedó todo lo aprendido? En lo personal debo decirles que yo soy un sexagenario, acabo de cumplir 60 años. Es que no debo decir sexagenario, por eso fue que se me... Nunca había visto una situación como esta, pero debo testificarles esta mañana que me he sentido fuerte frente a esto, porque yo sé en quién he creído. Y esta congregación no está en las manos de José Hernández, esta congregación está en las manos de quien la estableció. Escuchen bien, una cosa trae la otra. La harina de maíz, ¿qué trae? La arepa. Si tienes harina pan, que es la mejor, vas a tener arepas. Mira, si eres fiel, siguiendo con esta parte, si eres fiel a las enseñanzas de tus maestros y soportas la crisis, entonces va a venir como consecuencia otra cosa que aprendemos de los hermanos tesalonicenses. Y es que todo lo que recibieron como enseñanza, ellos entonces comenzaron a reproducirlo, escucha bien, en circunstancias nada buenas. Así que ellos fueron agentes de cambio para otras iglesias. En medio de toda esta crisis, ellos más bien estaban produciendo cosas buenas para otros. Y esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Ellos mismos cuentan. ¿Quiénes? Los de Macedonia, los de Acaya. Incluso se habla de Filipo, se habla de Corinto. De cómo esta iglesia pudo
convertirse en un agente de cambio para estas congregaciones en otros lugares. Así que esta iglesia fue una influencia para las otras iglesias. No solamente su impacto fue en su lugar de influencia, que era Tesalónica, sino que esa influencia caminó hacia otros lugares. El apóstol Pablo declara sobre esto: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los creyentes en Macedonia y Acaya. Escuchen, pues ellos mismos cuentan de nosotros la buena percepción que tuvimos por parte de vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pablo recogió de otras congregaciones el testimonio de esa pequeña congregación tesalónica. ¿Hasta dónde debe llegar la influencia de una iglesia? ¿Hasta dónde va a llegar la influencia de una iglesia? La respuesta es sencilla. Va a llegar hasta donde sea su cambio. Va a llegar hasta donde sea su manera de vivir la vida y de vivir lo que Dios ha enseñado. Si vivimos de manera muy reducida, hasta allí será nuestra influencia. Si vivimos a Cristo de manera plenitud, pues en esa plenitud va a llegar a otras personas. Esta iglesia era una iglesia que vivía la vida plena en Cristo Jesús. ¿Sabe qué más nos dice esas palabras? Que estos hermanos tuvieron un cambio radical. La única manera de que seamos influyentes es que tengamos un cambio radical, no un cambio a media, un cambio radical. ¿Sabe lo que significa un cambio radical? De los ídolos a Cristo. De rendir culto a cualquier cantidad de deidades creadas, inventadas por ellos mismos, a rendirle culto a alguien que ellos no conocían. Recuerden que estamos hablando de una iglesia gentil. A rendirle culto y a reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Tesalónica era una sociedad extremadamente permisiva. La gente vivía a su manera. Y para transformar una sociedad con estas características, se hace necesario primero ser transformados desde adentro. Nosotros formamos parte de una gran ciudad. Una ciudad que vive en una anomia terrible, en un caos tremendo, como nunca. ¿De qué manera nosotros, esta pequeña congregación, en comparación con la gran población de esta ciudad, esta pequeña congregación puede generar influencia, cambios? Bueno, lo primero que hay que hacer fue lo que hicieron los hermanos tesalónicos, un cambio hacia adentro. Mire, la iglesia del siglo XXI se ha preocupado por aspectos, voy a llamarlos superfluos, por aspectos banales, en comparación con aquello en que verdaderamente debemos estar preocupados y trabajando. Me explico. La iglesia del siglo XXI se preocupa mucho por la comodidad. La iglesia del siglo XXI se preocupa porque su gente esté cómoda. Buenos templos con aire acondicionado, con equipos sofisticados. De hecho, algunas iglesias, no todas, han generado un servicio extraordinario, hollywoodense, con shows espectaculares, profesionales, para atraer a la gente y llamar la atención. La iglesia del siglo XXI se ha preocupado por las cosas, pero no se ha preocupado por lo de adentro. Nos hemos preocupado más por lo de afuera y se hacen grandes esfuerzos e inversiones. Pero no nos hemos preocupado por
por ser más incisivos en lo espiritual, es decir, en buscar un cambio en la persona. Nuestras reuniones son maravillosas desde el punto de vista de lo profesional, de la logística, pero ¿cuánto está aportando eso a la vida espiritual de las personas? Una de las cosas que yo digo, la iglesia del siglo XXI está más animando a la gente que transformando a la gente. Los templos no son shows, no son centros de recreación. Los templos deben ser centros de transformación. Y hay una gran diferencia entre entretener y transformar. Y esto va a depender mucho de nosotros, los líderes, en ver hasta qué punto estamos manejando la obra del Señor al estilo del Espíritu Santo o manejando la obra del Señor a nuestro estilo o intereses. Y esto es una autocrítica. Necesitamos impactar esta ciudad, hermanos. La voluntad de Dios es que la iglesia gane a Valencia. Y no estoy hablando solo del Centro Evangelístico Peniel. La voluntad de Dios es que verdaderamente la gente sea tocada por el Señor. Pero quienes deben tocar a esa gente, primero tenemos que ser tocados. Y eso tiene que ver con la transformación, con el cambio. Cuando esta gente ve algo común, escuche bien, y aquí es donde viene una iglesia diferente. Esta gente era gente común que iban a los templos paganos a hacer sus cultos, pero también a tener orgías. Vivían a su manera, era lo común, pero de pronto esta gente conoce a Jesucristo y comienza a abandonar a los ídolos y comienza a abandonar las prácticas paganas, de manera que se hicieron diferentes en medio de una sociedad. Y esa diferencia, esa vivencia comenzó a tocar no solamente a los de Tesalónica, sino que se extendió más allá. Así que lo que produjo todo esto fue el cambio radical de ellos. Yo estoy seguro que muchas de las personas que estamos aquí hemos impactado a nuestra familia, hemos impactado a nuestros amigos o vecinos. ¿Por qué? Porque teníamos un estilo de vida igual que los demás y de pronto por Jesucristo en su vida usted se hizo una persona diferente, se hizo una familia diferente, se hizo un vecino diferente, se hizo un trabajador diferente. Pero lo que hizo la diferencia fue la decisión hacia un cambio radical de abandonar el pecado y sus prácticas. Bendito sea el Señor. Eso hace la diferencia. Todo esto va a traer unas consecuencias poderosísimas. La primera consecuencia que yo veo aquí es que, y esto el centro evangelístico debe imitarlo. Debemos esforzarnos a imitar este ejemplo. Una iglesia con este capital de testimonio, este capital moral, espiritual, se aprovecha porque en ellos se desarrolló un espíritu, una actitud de expansión y conquista. Tenemos tanto poder en nuestras manos y no nos damos cuenta de ello. Estamos como Moisés. ¿Qué tenía Moisés en su mano frente al Mar Rojo? Una vara, un insignificante pedazo de madera. Y el Señor le pregunta: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Bueno, vale, usa esa vara, golpea las aguas con esa vara. Y el relato bíblico dice que cuando golpeó las aguas con ese pedazo de palo, el mar se abrió en dos. Tenemos el poder dado por Dios y hay que usarlo. Escucha, y el poder de esta iglesia era el poder de su testimonio, de su ejemplo. Dice el apóstol Pablo: se ha divulgado su fe en Dios, no solo en Macedonia y Acaya, a tal punto que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Mira qué influencia y qué poderoso eso, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a hablar de Jesucristo, la gente nos dice: ustedes son los mismos de allá de
de Tesalónica. Sí, mira, nosotros hemos... ¿Y qué más van a decir? Se quedaron callados, porque ya la gente habló por lo que ellos ya habían escuchado de la gente de Tesalónica. ¿Qué dice la gente cuando tú hablas? ¿Qué aspiramos que la gente diga cuando nosotros hablamos del Señor? Ojalá que la gente siempre diga, tú eres del centro evangelístico, de aquella que está allá y dice la dirección y tal. Y, mira, sí, yo he oído de eso, yo he oído de esa gente. Qué bueno, ¿verdad? Qué maravilloso, qué impactante puede ser ese ejemplo. La otra cosa que yo veo aquí que me interesa mucho compartirla es que estos hermanos tesalonicenses tenían una disposición al cambio continuo. ¿Sabe que la palabra cambio expresada en solitario es muy general? Pero cuando hablamos del cambio continuo, estamos hablando de recreación. Diga la palabra recreación. Generalmente esa palabra la usamos nosotros ¿para qué? Recreación. La playa, playita, fiestica, el parque. ¿No saben que la palabra recreación es una palabra compuesta? Recrear. Es decir, volver a hacernos. Es un ejercicio continuo ¿de qué? De cambio. Y necesitamos recrearnos o necesitamos ser recreados. Y en la recreación, escucha bien lo que estoy diciendo, en la recreación participa Dios, pero tú participas también. Dios quiere producir cambios en nosotros, pero hay resistencia, no va a pasar nada. Tú quieres cambiar, pero Dios quiere que tú cambies. ¿Están conmigo, verdad? Es decir, nunca Dios va a tener un no para tu decisión de ser mejor. Es la voluntad de Dios, como dice Juan, que seamos prosperados en todas las cosas. Dios lo quiere. Muchas veces el problema es más bien nuestro. Hay una resistencia a ese cambio. Pero ellos tenían una disposición al cambio continuo, a la recreación. Y la declaración paulina es: les pedimos encarecidamente que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Escuche bien cómo lo dice el apóstol. Que sigan. ¿Están conmigo esta mañana? Que sigan, es decir, eran personas que lo hacían de manera continua. Así que lo que está haciendo es motivándoles, animándoles a que sigan en ese ejercicio de cambio continuo. La NBI, Nueva Versión Internacional, lo traduce así: por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Qué maravilloso. Más claramente expuesta esta actitud, este interés de recrearse. Tú y yo estamos llamados a crecer en el Señor, dice la Biblia, siempre. Hay gente en esta mañana que necesita recrearse. Hay gente en esta mañana que necesita una renovación. Las cartas que el apóstol Juan escribió por orden del Señor Jesús en el libro de Apocalipsis, establecía allí que habían iglesias, la mayoría de ellas necesitaban una recreación, una renovación. Y esta recreación muchas veces es integral, no solamente es espiritual, también tiene que ver con lo conductual, tiene que ver con la actitud. Y en este tiempo, fíjate, que estamos viviendo, es cuando más requerimos, cuando más necesitamos una recreación. Porque estamos todos los días siendo golpeados por una situación. Y tenemos que darle respuesta a eso, a esa situación.
Y esa situación nos desgasta muchas veces. Pero necesitamos recrearnos para volver a hacer frente y no dejarnos vencer. Estamos hablando de una batalla. Tú vives diariamente una batalla en tu espíritu y en tus emociones. Necesitas recrearte. Ahora, usted me preguntará, pastor, ¿y cómo es esa recreación? Pues yo siempre le he dicho que nosotros vivimos entre demandas. Vivimos entre demandas y vivimos en medio de situaciones que nos ayudan a enfrentar esas demandas. Diga demandas, recursos. Diga conmigo demandas, recursos. Vivimos en una situación entre demandas y recursos. ¿Y las demandas de dónde provienen? Del mundo. Estamos siendo demandados hoy más que nunca. Pero recuerda, tienes recursos. Diga, yo tengo recursos. Y esos recursos nos ayudan a recrearnos. Tienes el recurso de la palabra de Dios. Jesús dice que sus palabras son espíritu y son vida. Y si son espíritu y son vida, nos ayudan a esa recreación. Por eso es tan importante la congregación. Por eso es importante congregarse. Porque Dios está hablando. Dios está hablándole a cada persona en estos 45, 50 minutos de conversación. Una sola palabra está siendo recibida por alguien que lo está confrontando, lo está enseñando, lo está animando. Es la voluntad de Dios entonces congregarse, reunirse, para recibir lo que Dios quiere decirnos. Entre esos recursos también tenemos la oración. El orar de manera continua genera vida a nuestro espíritu. De hecho, una de estas iglesias del Apocalipsis, Dios le dice que está dormida. Y lo que realmente aviva nuestra relación con Dios es la oración. Y el otro recurso vitalísimo, pues indudablemente es el Espíritu Santo. No los voy a dejar solos, no están huérfanos. El Espíritu Santo estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Los va a guiar, los va a enseñar, los va a consolar. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está dentro de ti. Eres templo y morada del Espíritu Santo. Hermanos queridos, es importante ver ese progreso en el modo de vivir reseñado en esta segunda carta. Es decir, Pablo les vuelve a escribir en su segunda carta a los tesalonicenses. Siempre debemos dar gracias a Dios por vosotros. Hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, escuche bien como les decía, vuestra fe va creciendo sobremanera y abundante. Vuestra fe va creciendo sobremanera y abunda el amor en cada uno para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios a causa de vuestra perseverancia y fe en todas vuestras persecuciones y aflicciones que estáis soportando. Primera carta reconoce ese crecimiento, en la segunda lo reafirma. Eso quiere decir, escuchen bien, entre una carta y otra hay una distancia cronológica. Lo que Pablo está observando, que aun cuando el tiempo está pasando, estos hermanos siguen creciendo. Que los días no sean solamente tiempo, sino que sea un tiempo donde estamos experimentando que algo está pasando en nuestras vidas y que estamos creciendo con el Señor. Cierro con la pregunta, ¿vale la pena hacer todo esto? ¿Vale la pena el esfuerzo? Hay gente que dice, ay, es que yo he vivido tantos años en el Evangelio, que yo he sido un líder, que yo he sido un ministro, que yo esto y lo otro, y entonces yo no veo nada, yo no veo aquí, yo no veo allá. Oye, esa pregunta es una pregunta necia. ¿Sabes por qué es necia?
Porque eso es lo que tú te estás preguntando, pero Dios de una u otra manera ha estado bendiciendo tu vida. Abre los ojos espirituales y entiende de qué manera Dios te ha estado bendiciendo, cómo Dios te ha estado recompensando. Todo esfuerzo, todo lo que tú hagas en favor de Dios y de tu propia vida para crecer, siempre es una ley, va a tener un resultado en tu vida. Siempre va a tener una respuesta en tu vida. Aunque lo ignores, aunque no te des cuenta, pero allí está Dios haciendo eso. Mi vida es un testimonio acerca de eso. Lo que pasa es que nosotros queremos muchas veces la recompensa en un área, pero Dios dice, no, esa área no. Voy a recompensarte en esta área porque aquí es donde lo necesitas. Y a lo mejor Dios a mí no me ha prosperado económicamente, pero me ha prosperado en otras áreas de mi vida. Y estoy contento con lo que Dios me está proveyendo. Aunque no sea mi deseo, pero es el deseo de Dios y en ese deseo soy feliz. Aplaude al Rey. Aplaude. Santiago dice, ustedes son necios, ¿vale? Porque siempre están pidiendo para su propio beneficio e interés. Y chocamos y estamos en desacuerdo con lo que Dios quiere para nosotros. Escucha bien, no siempre lo que tú quieres es lo que Dios quiere. Ahora, ¿qué es más importante? ¿Lo que tú quieres o lo que Dios quiere? Repito el trabalengua. No siempre lo que tú quieres no es lo que Dios quiere. Ahora, ¿qué es más importante? ¿Lo que tú quieres o lo que Dios quiere? Obvio. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Ahora, estos hermanos, mire, en medio de persecución, lo que tú y yo estamos viviendo, mi hermano, es absolutamente nada para lo que estaban viviendo los tesalonicenses. Alguien hace una especulación, estaba leyendo sobre esto, especulando, ¿no? Es que se llegaron al lugar de reunión y alguien pregunta, ¿y dónde está el hermano Jacobo? Y alguien atemorizado levanta la mano y dice, el hermano Jacobo fue ya detenido y lo van a matar en los próximos días. Estamos hablando de persecución. A nosotros no nos ha pasado nada hasta ahora en comparación con estos hermanos. Sin embargo, se esforzaban, no se callaron la boca, siguiendo siendo ejemplo, siguieron impactando otras comunidades, siguieron manteniendo su convicción. Y nosotros en el siglo XXI, bendito sea Dios, por cualquier tontería, por cualquier cosa que no es comparable jamás con la gracia de Dios, jamás es comparable con los beneficios de Dios, entonces estamos o atrincherados, como cuando están en la guerra. Nos da miedo levantar la cabeza. Debo decirte hoy en el nombre de Jesús que el que está contigo es mayor que el que está en esta situación. Bendito sea el nombre de Jesús. Y te digo en el nombre de Jesús, sal ya de tu trinchera, sal ya de tu cueva para hacer la voluntad de Dios. Oh, bendito el nombre de Jesús. Hoy hay palabra de Dios para nosotros. Los resultados de una iglesia así se traducen en una cosa que se llama crecimiento integral. Partiendo de ustedes. Escuche bien, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino pasa de lo particular a lo general, sino en todo lugar. Esta iglesia hemos tratado de enseñarla acerca de lo que es el crecimiento, enseñarla en lo relacionado al crecimiento integral. Aquí no hablamos solamente de números, de ganar, vamos a ganar más. Hablamos en términos de entrenamiento, de formación. Estamos hablando de atender a las personas en las diferentes dimensiones.
en lo emocional, en lo físico, en lo espiritual, en lo intelectual. Eso es crecimiento integral. No es solamente enfocarse en los números. Iglesias muy grandes, pero con personas de espíritu pequeño. Numéricamente grandes, pero espiritualmente pequeñas. Esa no era la iglesia tesalónica. Era una iglesia que precisamente por ser tan espiritual y por ser tan apegada a la enseñanza de sus maestros, su influencia creció. Qué lindo es ver testimonios de iglesias en el mundo que están creciendo numéricamente, aunque su proyección no es esa. ¿Qué les parece? Repito, hay iglesias en el mundo que están creciendo numéricamente, aun cuando no están saliendo a buscar a la gente. La razón es fundamental. Están orando y se están portando bien. Y su gente en la calle son un testimonio andante. Centro Evangelístico Peniel, esforcémonos, vivamos como vivieron los tesalonicenses y vamos a tener un crecimiento integral. Pero también ese resultado de la esperanza, qué lindo, era una iglesia llena de esperanza. Decía el apóstol Pablo, ustedes son una iglesia que espera de los cielos a Jesús. Una iglesia con esperanza es una iglesia que imparte esperanza. Ellos sabían que el Señor Jesús vendría por ellos. Versículo 10 del capítulo 1. Y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Eso es esperanza. Y por último, una iglesia así es una iglesia que tiene recompensa, es premiada. Para una iglesia, escuche bien, que había sufrido persecución y muerte, este era un mensaje de fe y de esperanza. Este era un mensaje de reconocimiento, que a pesar de la turbulencia, a pesar de los movimientos violentos en su contra, tenía fe y tenía esperanza. Tanto así que el apóstol les escribe en la segunda carta: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. ¿Por qué les escribí eso? Porque ya muchos de sus hermanos habían muerto violentamente por causa de la persecución. Y entre ellos lloraban y estaban tristes porque muchos de sus hermanos, el hermano Jacobo, el hermano Pedro, el hermano José Hernández, lo habían raspado. La persecución. Pero él le está diciendo, no se entristezcan, hay esperanza. Y ahí en ese capítulo 4 es cuando el apóstol escribe de manera dramática el regreso de Jesús por su iglesia. Para gente como esa, indudablemente era un mensaje de esperanza y de gozo. ¿Queremos una iglesia diferente? ¿Quieres una iglesia diferente? Eso parte entonces de manera individual, donde cada uno aporta para que sea así. Vamos a estar de pie, porque esta mañana tenemos el desafío de ser una iglesia diferente. Una iglesia que sea conforme al corazón de Dios. Pon tu mano sobre tu corazón. Gloria al Señor para siempre. Oh, gloria, gloria a ti, Señor. Adoramos tu nombre este día. Con un corazón contrito y humillado, un corazón sensible esta mañana, nos acercamos a ti y apuntamos hacia nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, este día, Señor, queremos ser una iglesia diferente, una iglesia que guarde las enseñanzas, una iglesia que tenga una actitud distinta frente a la crisis, una iglesia de testimonio influyente, que vaya más allá de sus cuatro paredes,
Señor, que donde esté yo sea un ejemplo a seguir. Que eso haga y convierta a la congregación en general en una iglesia irresistible. Señor, que tu palabra esta mañana sea una palabra que produzca en nosotros, en todos, el querer como el hacer, según tu buena voluntad. Gracias te damos, Señor. Te adoramos y bendecimos tu nombre. Y decimos amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentó retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández.